Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, un gusto de estar con ustedes. Yo un poco así, un poco solo y me siento porque no tengo a mi amiga y compañera Milva Castellini, que ya apenas arranca el programa ya empiezo a extrañarla. Bueno, pero está de vacaciones, realmente se lo merece, ha trabajado todo el año, detrás de las noticias, detrás de los programas de salud, de sustentabilidad, así que bien merecido lo tiene. Bueno, vamos a tratar de que se note poco, que no se note va a ser difícil, pero que se note poco la no presencia de Milva, ¿no? Y un poco quisiera charlar sobre un tema que nos sacudió los últimos días, que tiene que ver con este terremoto que ocurrió ahí en el límite entre Turquía y Siria, ¿no? El 6 de febrero recibimos una terrible noticia de un nuevo desastre natural que deja, al menos hasta ahora ya superó los 5.000 muertos y los 20.000 heridos. Y se dio, como les decía, entre Turquía y Siria, un terremoto de 7,8 puntos de la escala de Richter, realmente muy alto, que derrumbó más de 5.500 edificios. Estos acontecimientos naturales, que en este momento de la historia de las comunicaciones se transmiten en vivo, nos generan mucho desazón y a muchos de nosotros nos da gana, seguramente nos nace colaborar. Algunos conocen cómo se mueve la ayuda humanitaria, pero en casos como el Siria, donde la mitad del país está en situación de guerra, recordemos que allí se lleva a cabo también una guerra civil de hace más de 10 años entre sirios y kurdos, el acceso a esta colaboración es aún más complicada. Específicamente en este terremoto, la primera ayuda llega desde las organizaciones locales, como si fuera la Defensa Civil de la Argentina, y luego a través de las cancillerías de los países hermanos que generan apoyos logísticos. En simultáneo se activa la ayuda de los países miembros de las Naciones Unidas a través de sus agencias y fondos especializados como la Cruz Roja, organismos humanitarios gubernamentales, ONG como Médicos Sin Frontera, Oxfam, entre otras específicas que suelen tener oficinas en diferentes lugares del mundo. Particularmente Damasco pidió ayuda para la búsqueda de personas vivas, el rescate de personas atrapadas bajo escombros, la recuperación de cadáveres y el suministro de alimentos y asistencia sanitaria, refugio y atención de las personas. La Organización de las Naciones Unidas define el término desastre como la seria interrupción en el funcionamiento normal de un país o comunidad que produce un elevado número de fallecidos y numerosas pérdidas e impactos económicos, materiales y ambientales. Estos son tan cuantiosos que sobrepasa la capacidad de la sociedad para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos. Por eso los desastres o catástrofes naturales son una serie de fenómenos que provoca la naturaleza. Es la correlación entre un fenómeno natural peligroso y una serie de condiciones socioeconómicas vulnerables de cada país. Ahí se sobrepesan, digamos, los dos elementos. No es menor conocer que el número de desastres relacionados con el clima se ha multiplicado por 5 en los últimos 50 años, según datos de las Naciones Unidas. Los últimos años han sido especialmente dramáticos. Como le decía, según la ONU, ocurrieron 980 catástrofes en el planeta durante el año 2020. Una cifra alarmante donde más de la mitad fueron inundaciones con más de 80.000 víctimas mortales. El papel del voluntariado en desastres naturales es realmente importante. Millones de ciudadanos de diferentes partes del mundo deciden prestar servicios y apoyar a los países que son afectados por desastres naturales. Son seres humanos que con su trabajo no están esperando ningún tipo de beneficio financiero o material y en muchas ocasiones ponen en riesgo su propia vida. Estamos en Fuerza Natural, bienvenidos. Fuerza Natural. Queremos cambiar. Seguimos. Juntos podemos. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo. Hasta las 9. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos,
armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos de valor. Armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. 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 Amar es cosa de Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es cosa de valientes. Cuerpo a cuerpo, verso a verso. Amar es una guerra de guerrillas. De valientes. Y hay un comando de poetas suicidas rimando en las alcantarillas, diciendo: armémonos. Armémonos de valor hasta los dientes, porque amar es cosa de valientes. Amar es cosa de valientes. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Bueno, y la columna de hoy la titulé Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Volvimos de las vacaciones, empieza el año realmente ahora, cuando uno vuelve de las vacaciones. Un año electoral y entramos en zona de promesas. 40 años de democracia este año, 10 elecciones presidenciales. La democracia, pese a todo, es la mejor forma de gobierno. Pero tiene un gran defecto. Esto ya lo estudiábamos en educación democrática, que se llama demagogia. Son las falsas promesas de difícil cumplimiento. Quiero aclarar que el peor gobierno democrático siempre es preferible a cualquier gobierno de facto. Pero más allá de los distintos claroscuros que tuvo cada presidencia, repensemos realmente algunos de los mensajes que recibimos de cada uno de los que a la postre fueron presidentes. El doctor Raúl Alfonsín nos decía: con la democracia se come, se cura y se educa, y se fue de su presidencia con una de las más grandes hiperinflaciones. El doctor Menem prometió revolución productiva y al final de su mandato tuvimos una desocupación récord. El doctor de la Rúa nos dijo: voy a gobernar para 40 millones de argentinos, y terminó
con el depósito de todos esos argentinos dentro de un corralito. El doctor Duhalde dijo: el que depositó dólares recibirá dólares. Y nos fuimos con una especificación asimétrica. El kirchnerismo apostó a la transversalidad en la gestión y a la construcción de consensos y se fue dentro de la grieta más profunda que conocimos desde el punto de vista ideológico. Y el macrismo nos dijo que traía la eficiencia al Estado con el mejor equipo de la historia y se fue con el endeudamiento más alto que se conoce. El gobierno actual alguna vez nos dijo: quédate en casa, que estamos en pandemia, y todos sabemos cómo terminó. Insisto, sigo diciendo que la democracia es la mejor forma de gobierno conocida, y todos estos gobiernos también han tenido hechos relevantes que merecen su reconocimiento. Pero es oportuno mencionar que las personas se expresan según lo que piensan, dicen y hacen. Cuando las tres cosas coinciden, hablamos de coherencia. Pero frecuentemente en política, las personas piensan de una manera y así lo hacen, pero dicen lo que el destinatario quiere escuchar. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Mahatma Gandhi decía: la felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Conclusión: si querés saber cómo alguien piensa, no importa lo que dice, fíjate lo que hace. Uno de los mayores sincericidios de honestidad bruta conocidos en política lo dijo el doctor Carlos Menem, que pinta por sí sola este lado B. Dijo el doctor Menem: si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Empezamos el año 2023, renovación de presidente, 40 años consecutivos de democracia. Alfonsín dijo hace 40 años: vamos por 100 años de democracia, y parecía una exageración desmesurada. No se equivocó, aunque la eterna montaña rusa argentina siga funcionando a pleno. Por eso, muchachos, ahora que nos volvemos a ilusionar, cuando empiecen a sonar los cantos de sirena atrayendo a los ciudadanos en búsqueda de votos, tomate unos minutos. Van a convocarnos tratando de decirnos lo que queremos escuchar. Aquí te dejo una sugerencia porque no estoy para dar consejos. Averigua lo que hizo ese candidato, no tanto lo que dice, porque lo que hace una persona es lo que piensa. Res non verba, hechos no palabras. Tomate tu tiempo. Evalúa todas las opciones, desde la derecha hasta la izquierda, pasando por la centroderecha, la centroizquierda, el centro, incluso votar en blanco. Es mentira si te dicen que hay maneras de votar bien y votar mal. Solo se vota de acuerdo a lo que sentís y lo que pensás. Tenelo en cuenta cuando escuches a los candidatos prometernos infinidad de cosas buenas, muchas de ellas de imposible cumplimiento, porque para ellos lo más importante pensar es lo que van a hacer mientras te dicen: che pibe, vení y votá. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Che pibe, vení y votá. Esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Fórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Se vive, vení y votá. Si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar. Para guerra o elecciones, Tira, no nos abandones. Es tiempo que busques ejemplos en los grandes patrones de la vida nacional. hay que dejar de estar a un lado, poner cara de preocupado. Che pibe, vení y votá.
Bueno, y nos decían por Cheto y León Gieco, che pibe, vení votá, ¿no? Bueno, por supuesto, vamos a hacerle caso, pero pensemos lo que vamos a votar. Y si hablamos de agentes de cambio, realmente quiero contarles la historia de una startup, de una empresa pequeña, que generalmente son empresas que cumplen distintos sueños y distintos propósitos. En el Instagram de esta empresa dice: nuestro propósito es recuperar descartes de diferentes industrias para generar objetos basados en la producción circular. Esto lo dice el Instagram de la empresa Changui, y uno de sus fundadores es Joaquín de Tomaso, Joaco Di Tomaso, que lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Joaco? ¿Qué decís? Gabriel Barbagalo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Muchas gracias por el espacio. Bien, a ver, contanos un poquito, porque la verdad que me llama mucho la atención. ¿Qué es Changui? Changui es la empresa en la que estamos trabajando ahora, junto con Tommy, mi socio. Sí. Nosotros lo que hacemos es la fabricación de mates a través del descarte de la industria yerbera. Ajá. Nosotros hace ya 1 año y medio que estamos en el mercado, y habíamos comenzado en el 2020 cuando queríamos hacer algo en conjunto. Con Tommy habíamos trabajado en otros proyectos y empezamos a investigar acerca del tema. Uh-huh. Y descubrimos que la industria de la yerba tiene un descarte de polvo. Ajá, el polvo de la yerba, claro. Claro, el polvo de la yerba. Tiene un descarte de polvo, tanto en la parte de la canchada, se llama, que es el momento cuando se hace la molienda de las hojas, Sí. y después en la parte de la molienda, que es cuando se guarda en el paquete. Ajá. En ambos momentos se genera un descarte de polvo de yerba, Que normalmente se tira. que normalmente se tira. Bien. Por reglamentación deberían tirarlo en lugares adecuados, Bien, pero no siempre sucede, claro. y es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de comprar este descarte para trabajar. Y ustedes fueron ahí a las yerbateras y dijeron: queremos que nos den el descarte, porque se nos ocurrió hacer esto, por ejemplo. ¿Qué? Claro, ahora por suerte se nos abrieron otro tipo de puertas a medida que la marca fue creciendo. Al principio fue muy difícil. Llamamos, literal, googleamos Sí. fábrica de yerba, empezamos a llamar a todas las del país que había, nadie nos atendía, o si alguien nos atendía nos decía dale, después lo vemos, y quedaba en la nada, hasta que dimos con una pyme de Buenos Aires que se llama Fronteras Blend, que es con quien trabajamos actualmente. Ajá. Y ellas nos pudieron dar las primeras pruebas para los primeros mates. Sí. Y ahora trabajamos regularmente con ella. Bien. Y contame todo, cómo opera, porque tengo entendido que la Changui opera con toda la cadena de valor. O sea, hicieron alianzas estratégicas, también el trabajo de las personas, el dirigirlo a consumidores conscientes. O sea, tratan de tener una actitud sustentable 360 grados, llamémosle, ¿no? Claro, nosotros tratamos, dentro de lo que nos permite ser una pyme, Claro. abarcar la mayor cantidad de frentes posibles. Uh-huh. Por un lado tenemos toda la parte productiva de trabajar con las chicas de Fronteras, que ellas a su vez trabajan con cooperativas agroecológicas en Misiones. Definime de chicas de frontera, ¿qué son? Las chicas de Fronteras son una marca que hacen blends de yerba. Ajá. Está liderada por 3 primas. Ajá. Y ellas trabajan con cooperativas agroecológicas de la provincia de Misiones. Bien, bien, Ahí es donde nosotros adquirimos el polvo. bien, genial. Y después, a partir de ahí, donde entramos nosotros como actores dentro de la cadena, trabajamos siempre con productos locales y con no solo artesanos, en el caso de lo que son las bombillas, sino también con pequeñas pymes, ya sea el aserradero con el que trabajamos para hacer las bases de los mates, Bien. o también con las personas que nos hacen la parte de la gráfica, nuestro packaging, etcétera. Bien. O sea, ¿a dónde está dirigido? O sea, ¿dónde se comercializa el producto de ustedes? Nosotros actualmente lo comercializamos a través de la página web. Bien. Tenemos en Mar del Plata un punto de retiro que es en el Museo Mar, Ajá. en la costa. Quien haya Sí, visitado sí. acá Mar del Sí, sí. seguramente lo... O sea, ¿yo? ustedes físicamente están instalados en Mar del Plata.
Así es, Bien. así es. Y si los queremos buscar, los buscamos a través de las redes. Nos pueden encontrar en las redes como Changui Arg de Argentina Ajá. o www.changui.com.ar. Bien. Tengo entendido que ganaron algunos premios, ¿es verdad? Sí, así es. Tanto en 2021 como en 2022 participamos en varias instancias. Dentro de ellas está, bueno, la más importante por lo menos para mí, que soy diseñador, que fue en el concurso Innovar. Sí. Después también lo que es el FNA, que es el Fondo Nacional de las Artes, ahí Ajá. también tuvimos un premio. Después en lo que es la Feria Impulsar de Puro Diseño de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Eh, ¿Cuánto hace que están con este proyecto? ¿Cuándo ha arrancado? y digamos que alrededor de junio del 2021, Ah, así que un año y medio aproximadamente. Nada para ser tan reconocido. ¿Y qué foco hicieron estas organizaciones para darles el premio? O sea, ¿qué reconocieron en ustedes? Perdóname, digo para que sea inspirador para otros, ¿no? Esto. Claro, una de las patas es primero el grado de innovador dentro de lo que es un producto nacional para lo que es la Argentina, Sí. que es el reutilizar la yerba, ya que uno cuando ve el mate se ve la textura de la yerba, o sea, el mate literalmente está hecho de yerba. Y después, por otro lado, también reivindican mucho, digamos, cómo uno fomenta a través de este producto la concientización de que con los descartes se puede trabajar. Claro. Que no es simplemente basura y ya, sino que tienen un segundo uso, y que de ahí viene la palabra changüí, de darle una oportunidad, darle Claro. un changüí a esos descartes. ¿Qué edad tenés, Joaco? Yo tengo 29. Porque la palabra changüí es muy antigua. Seguro se lo escuchaste a tu viejo o a alguno, ¿no? Es una palabra muy antigua. Sí, pasa que mi familia es de pueblo, Sí, claro. y siempre los dichos en los pueblos acá de la provincia de Buenos Aires son muy comunes, y siempre me había gustado la palabra changüí, ¿viste? Aparte pega un poquito, ¿no? Ahora algo de la yerba mate. Tiene ahí una música medio guaraní, ¿no? La palabra changüí, ¿no? A mí me Sí, suena así. tiene un origen guaraní. Nosotros lo adquirimos más por el origen que se le utilizó del lunfardo argentino, Claro. de cómo se deformó, era chance to win, se deformó a lo que hoy se conoce como changüí. Y decime, nos pareció interesante. ¿cómo es la empresa Changüí? ¿Cómo está conformada hoy? Em, ¿Cuántos empleados tienen? Si es que tienen, ¿va? No, en este momento todavía no tenemos empleados, hacemos todo nosotros, desde lo que son las fotos, las redes, la publicidad, la producción, Claro. el contacto con proveedores, mayoristas. No, por suerte nos organizamos muy bien con Tommy y logramos abarcar varios frentes. Aunque, bueno, de a poco, a medida que va creciendo, por ahí la mochila empieza a quedar pesada, y es donde se empieza a ver de qué manera se puede empezar Bien. a delegar ciertas tareas, Claro. y algunas a especializarse más. Y decime, ¿en la cabeza tienen algún otro desafío? ¿Tienen algo? Tenemos en mente este año, por un lado, que ya eso se lo debemos a todo el mundo, que es un mate más grande, ya que el mate fue ideado como para uso único porque fue en plena pandemia. Y O sea, el mate fue pensado como un mate descartable. No, fue pensado como un mate para Corre- tomar uno solo, porque viste que en el correcto. momento de la pandemia, por el COVID, no se Correcto. compartía, etcétera. Correcto. Y después, como otros desafíos, es no solo lograr exportar este año, sino también lograr abarcar otros rubros. Ajá. Todavía estamos viendo ahí, estamos trabajando, pero la idea sería esta, si todo nos acompaña. Impecable, Joaquín. Recordanos si te queremos visitar, cómo buscarte en las redes. Las redes son Changüí, Arg, de Argentina, ¿Sí? y si no, la página web es www.changui.com.ar. Bárbaro, Joaquín, te agradecemos este contacto, la verdad que interesantísimo, la verdad que bárbaro, y cuando hay gente joven que tiene estos emprendimientos, la verdad que doblemente interesante. Gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes, y festejamos todos estos lugares donde se busca mostrar este tipo de proyectos que están empezando o en auge, digamos. Así es, gracias. Bueno, era Joaco de Tomaso, cofundador de Changüí, una startup realmente interesante, un producto disruptivo, y cómo la cabeza funciona cuando realmente hay ganas de
de ir hacia adelante. Yo les pido que los que tengan la oportunidad se metan en las redes y lo vean el producto, porque realmente es mucho más de lo que yo les puedo contar. Así que, bueno, interesante. Vamos a una pausa y seguimos. Gracias. Fuerza Natural, Milva Castellini, Gabriel Barbagallo. Hasta las 9. Radio con Voz 899. Y vamos a hablar sobre un acuerdo, el acuerdo para enfrentar las pandemias. Resulta que el 30 de marzo del 2021, ya casi 2 años atrás, 25 líderes de todo el mundo se unieron al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para solicitar el armado de un tratado internacional sobre pandemias, basado en las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19. Ante esta posibilidad de tener futuros episodios similares, los dirigentes de algunos países sostuvieron la necesidad de estar mejor preparados para predecir, para prevenir, detectar, evaluar y responder eficazmente a las pandemias de manera coordinada. Para ello entienden que se necesita un nuevo tratado internacional de preparación y respuesta ante esta situación. El objetivo inicial del tratado es reforzar la capacidad de la Organización Mundial de la Salud para encarar y gestionar pandemias futuras. En consecuencia, el tratado deberá ser de carácter vinculante dentro de la Organización Mundial de la Salud y administrado por ella. Para esto, cada país debe rubricarlo y votarlo a nivel legislativo para entrar en vigencia. La verdad que es un tema realmente preocupante, porque ya muchos líderes de opinión y muchos especialistas dan por hecho que vamos a sufrir una nueva pandemia. Y el mundo realmente nos dejó enseñanza. ¿Hemos aprendido algo o no lo hemos aprendido? Por eso voy a presentar, para seguir el tema, a un amigo, abogado, diplomado en salud pública, miembro de los comités de bioética tanto del Hospital Muñiz, de la Fundación Huésped, Sanatorio Finoquieto, y miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de la UNESCO, Ignacio Nacho, mi amigo. ¿Qué haces, Nacho Maglio? ¿Cómo andás? Gaby, querido, qué gusto escucharte. Gracias por llamarme. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro mucho. Bueno, no sé si llegaste a escuchar un poco esta idea de que los países del mundo están preocupados por una nueva pandemia. ¿Vos crees que el mundo aprendió algo de esta pandemia, Nacho? Mira, te tendría que ser tremendamente y descarnadamente sincero. No aprendimos nada. Cuando a mí me invitan a dar charlas sobre lecciones aprendidas de la pandemia, que se puso muy de moda y aún no están de moda, yo prefiero hablar de mis títulos, yo los cambio y digo, bueno, yo prefiero hablar de lecciones no aprendidas. Ajá. Y te digo por qué esto me hace acordar mucho a, bueno, un aspecto positivo de la pandemia, que mucha gente empezó a leer a Camus, ¿no? Empezó a leer a La Peste y otras cosas. Y ya Camus ahí decía algo muy interesante. Él decía, en el mundo siempre hubo guerras y pestes, pero siempre toman a la gente desprevenida, ¿viste? Uh-huh. Y yo creo que esto es lo que realmente pasó. Y no solamente hubo desprevención, hubo, digamos, un momento de aquietamiento mundial, podríamos decir, sino creo que la pandemia lo que sí nos enseñó es que estamos peor que antes. Es decir, la pandemia tuvo una gran capacidad desnudatoria en cuanto a visibilizar las tremendas desigualdades, los tremendos márgenes de pobreza y de enriquecimiento extremo por otro lado. Nacho, sí. Mira, te quiero agregar algunos párrafos también de este borrador, quizás sí. este intento de tratado de las naciones, de la Organización Mundial de la Salud. Lo voy a incorporar también a un colega tuyo, Jorge Saucedo, que lo tengo en el estudio, abogado y amigo también, para que entre los tres a ver si podemos llegar un poco de luz. Gracias, Gabriel. Buenas noches, Nacho. Hola, ¿cómo estás? Bien, dice así: el borrador comienza diciendo que se elabora en reconocimiento del catastrófico fracaso de la comunidad internacional a la hora de mostrar solidaridad y equidad en respuesta a la pandemia de la enfermedad por coronavirus. O sea, ya asume realmente el fracaso universal, ¿no? De cómo se manejó la pandemia, Nacho. Sí, totalmente, Gabriel. Vos fíjate que la gran inequidad, ¿no? Y cómo se demostró esa gran asimetría del poder mundial. Países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia mismo, compraron 5 veces más de la cantidad de dosis
que necesitaban para inmunizar a toda su población. Ujú. Mientras que, por ejemplo, en muchos países del África subsahariana, hasta abril de 2023, es decir, hasta dentro de 2 o 3 meses, no van a tener acceso ni siquiera a la primera dosis. Entonces esto demuestra a las claras el fracaso y también cómo exacerbó la pandemia, porque la pandemia nos hizo peores, no nos hizo mejores. Mirá vos. Entonces yo creo que realmente tiene que ser un llamado serio. OMS, no sé si Jorge, colega, qué opina, pero no tiene facultades para disponer un tratado internacional. Los tratados se hacen en el seno de Naciones Unidas. Esto genera Sí, perdón. mucho tiempo. O sea, la OMS sería quizá el garante, pero se hace en Naciones Unidas, correcto. Tal cual vos lo dijiste. Me sumo, Nacho, y a partir de algo Sí, que cómo vos dijiste, someter después esto a la aprobación de las legislaciones locales, más allá del rango constitucional que pueda tener en el caso nuestro un tratado generado como corresponde, con los tiempos de las pandemias, sumado a esta Claro. iniquidad de la que vos hablás, la verdad que el panorama es desolador. Sí, coincido totalmente con vos, Jorge, eso es así tal cual vos lo decís. Pero yo creo también, y permitime, Gaby, que siempre Sí, me gusta dale. recordar a Paco, porque vos también lo recordás, Siempre. cuando hoy, por ejemplo, él decía, la cantidad de amor y de solidaridad se mide por la cantidad de leyes, ¿no? Es inversamente proporcional. Él decía, en Argentina tenemos más de 30.000 leyes para cumplir apenas con 10 mandamientos, ¿viste? Pero ¿Cómo entonces, sigue vigente? Perdóname, ¿cómo sigue vigente Paco? Es increíble. Y sí, tiene muy... Bueno, él justamente decía, en épocas, y después de 4 pandemias en el Hospital Muñiz de la primera epidemia de polio, él decía con mucha claridad que la solidaridad en tiempos de pandemia no es la mejor opción, sino que es la única opción, ¿no? Claro. Y esto es lo que se demostró. Vos fíjate, coincido acá con lo que dice el colega, no necesitamos otro tratado más, porque si vos te fijás, el derecho positivo internacional de derechos humanos, Argentina, por ejemplo, suscribió, a mi juicio, 2 pactos que son fundamentales en contextos de epidemia y de emergencia sanitaria. Uno es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo 12 establece con mucha claridad ese derecho al disfrute al más alto nivel de salud disponible. Cuando el comité de seguimiento de este pacto, que es un poco el que aclara los alcances, ¿verdad? Aclaró los alcances, estableció como obligación prioritaria de los estados adoptar medidas, digamos, tanto para prevenir como para gestionar enfermedades epidémicas y endémicas. Inclusive, en la pandemia, la Comisión Americana, en su primer comunicado del 2020, estableció que los estados tienen también el derecho y la facultad hasta de suspender los pagos de la deuda para salvaguardar los intereses de la población frente a situaciones de emergencia sanitaria. Inclusive, el Tratado de Doha y todas las consideraciones sobre derecho de propiedad intelectual en situación de emergencia permiten que el Estado conceda algún tipo de licencia obligatoria en situaciones de emergencia. Ahí a eso iba. Mira, te sigo leyendo. Una de las propuestas más concretas del borrador del acuerdo incluye una medida para reservar el 20% de cualquier prueba, vacuna o tratamiento desarrollado para su uso en los países más pobres. Y el borrador también solicita que se renuncie a los derechos de propiedad intelectual durante la pandemia, lo que, según los defensores, permitiría un acceso más amplio y rápido a medicamentos y vacunas que salvan vidas. Vos sabés que el documento considera que en África, la África subsahariana principalmente, a la vacuna tuvieron acceso menos del 15% de la población, cuando en los países industrializados más del 90%. Esto está escrito en el documento, me parece una confesión dramática, ¿no es cierto?, en la pospandemia, Jorge. Pero, Gabriel, me parece que no hace más que exteriorizar lo que se da en todo. Es decir, es la foto del mundo en lo social, en lo económico, en el desarrollo, en el IDH que más de una vez mencionamos como indicador. Sí. La pandemia lo exacerbó, lo puso y lo multiplicó y le dio una luz y una trascendencia que es imposible disimular. No sé qué pasaría si la pandemia, cualquiera sea, nos sorprende el año próximo. Yo creo que, como dijo Nacho, volvería a mostrar lo peor de nosotros. ¿Nacho? No, sí, coincido con Jorge claramente. Sí, la pandemia exacerbó, yo siempre digo, tiene una gran capacidad desnudatoria, ¿no? Y entre otras cosas también porque vemos que Latinoamérica es la región con mayor desigualdad. El coeficiente de Gini de América Latina es el peor del mundo, Sí, claro. inclusive peor que África. Así es. Ahora, yo creo que también es una oportunidad que debemos aprovecharla, porque vos sabés que no solamente el derecho a la salud
está consagrado y Argentina se comprometió convencionalmente con el Sistema Universal de Derechos Humanos, sino que también el derecho a la ciencia es un derecho humano. Este es un derecho poco conocido, Gaby, Sí. que en algún momento tendríamos que dedicarle no sé si un programa, pero un lugar especial. Cuando gustes. Porque hasta hace poco tiempo el derecho a la ciencia, que por supuesto está incluido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se lo tenía como una especie de derecho, yo te diría, como una especie de barniz ético en la Convención. Pero justamente el año pasado, el anteaño, antes de la pandemia, se trabajó con el Comité de Seguimiento en establecer cuáles son los alcances y qué significa en la práctica la posibilidad que, porque si un derecho no tiene posibilidades de uso, pierde la función de derecho. Exacto. El derecho tiene que estar en función y fundamentalmente en función de lo que más lo necesitan. Un poco, Y ahí el sí. comité estableció adelante. un párrafo más sobre lo que Dale, dijo el dale. comité, porque el comité estableció claramente que el derecho a la ciencia, al ser un derecho humano, establece que todo el mundo tiene derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. El mismo pacto establece la obligación de desarrollar la cooperación internacional. El problema es que esto, lamentablemente, como bien decía Jorge y decías vos, claramente se vio totalmente ocultado por los intereses que están en juego. Vos fijate, esto creo que una vez lo hablamos y termino con esto, ni Pasteur, ni Fleming, ni Sabin, ninguno de ellos patentaron su Ninguno descubrimiento. patentado. Ni Milstein. Claro, exactamente. Y Milstein, vos sabés que el negocio que impuso Milstein, que es el de los anticuerpos monoclonales, mueven 30.000 millones de dólares por año. Claro, sí, los anticuerpos monoclonales para patologías. Así, digamos, para de medicamentos alto biológicos. Ahora, un poco Jorge lo dijo antes, y me parece que el tratado es interesante, pero empieza a ser vinculante y empieza a tocar intereses de otros. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Si esto no se rubrica, digamos, en cada uno de los países, pierde valor y probablemente pierda realmente poder, porque si los dueños de las patentes, si los dueños del poder, si los dueños del negocio, entre comillas, de la salud, no firman esto, nos va a agarrar la pandemia y nos va a agarrar de la misma manera que antes, Nacho. Sí, yo creo que esto hay que entenderlo en términos de soberanía sanitaria, Gaby. Vos fíjate que los instrumentos están, el problema es que no se utilizan. Vos te recordarás, en lo peor de la epidemia, cuando recién surgen los primeros antirretrovirales, que eran claro. el tratamiento de alta eficacia, que eran caros, esto provocó también mucha crisis en muchos sistemas sanitarios del mundo. Brasil en aquel momento, ahora se me fue el nombre del ministro de Salud, pero un fenómeno, en ese momento se sentó con todos los elaboradores de aquellos antirretrovirales, me acuerdo que se sentó con unos representantes de Roche y le dijo, miren muchachos, si ustedes en un mes no bajan un 40 o un 50% el costo de los antirretrovirales, lo vamos a fabricar nosotros en San Pablo. Bueno, al mes volvió el representante de Roche y dijo, mire, hemos hecho un esfuerzo global importante y hemos decidido reducir un 7% el costo de los antirretrovirales para, al mes siguiente, no al año, al mes siguiente, Brasil empezó a producir con licencias compulsivas antirretrovirales. Es decir, esto disminuyó, imagínate, Brasil con 1,5 millones de personas infectadas fue una catástrofe. Estamos hablando de la sanitaria. pandemia de HIV, ¿no? En este caso. Sí, perdón, sí. Pero me parece que el ejemplo se puede utilizar. No, por supuesto. Y también pasó cuando apareció el tratamiento para la hepatitis, ¿te acordás? Que empezaron a aparecer con valores siderales y terminó reduciéndose a valores mucho más accesibles. Creo, Jorge, que el principal problema, el gran desafío es el acceso. El acceso y fundamentalmente, vuelvo a algo que dijo Nacho al inicio, citando a Paco que está siempre presente. Si la ley no se concreta, si la ley no se hace hecho, es simple voluntarismo. Y el voluntarismo en temas de salud se paga en vidas. El acceso es fundamental, pero insisto, la ley tiene que ser hecho, tiene que ser concreto y tiene que llegar a la gente, si no es letra sin sentido. Nacho, como siempre, un gustazo. La verdad que... Sí, decime. No, por favor, el agradecido soy yo, Gaby, gracias por llamarme, como siempre. No, al contrario, sabes que siempre es un gusto hablar contigo, con Jorge. Gracias. Algún día, nos debemos un café los tres, quizá, y charlar de seguir hablando de estos temas. Y te agradezco tu atención como siempre. Estuvimos con el doctor Nacho Maglio, abogado, diplomado en salud pública, miembro del Consejo de Bioética del Hospital Muñiz, de la Fundación Huésped, Sanatorio Finoquieto, y miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de UNESCO, y también con el doctor Jorge Saucedo, abogado, amigo de la casa y amigo personal mío. Vamos un poquito de música, adelante.
Fuerza Natural. Transformemos el mundo. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Casi que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, me di cuenta de tanto. Qué suerte, igual te vi bailando. Me cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco barro, ya no está tan limpia. Y con los cafres, de a poquito nos empezamos a despedir. Querida Milva, espero no haberte chocado el auto. La verdad que fue una experiencia rara, ¿no? Estar sin Milva Castellini, pero bueno, pronto seguramente volverá a estar con nosotros acá en el aire. Vamos a despedir a nuestro equipazo, como siempre con nosotros, a nuestra productora estrella Diana Belecha, Ana Clara Nutzen, a Federico López Feijóo, a Laura Gallardo en la investigación periodística y hoy en la operación técnica a Maxi Urquiza con todo su poder de audio general. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los dejamos en Radio Con Vos 89.9. Gracias. Chao. Qué suerte que